Hola a todos, mi nombre es Isabel de Morra, soy médica especialista en medicina interna por la Universidad de Buenos Aires, docente UBA de la Facultad de Medicina, médica de Estado de Servicio de Emergencias del Hospital Austral, y hoy nos vamos a abocar a lo que son las complicaciones, el diagnóstico y el tratamiento de la cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Vamos a abarcar tanto las eh, causas, los diagnósticos alternativos, los diagnósticos definitivos y esquemas de tratamiento actualizados con las guías que se utilizan al día de la fecha. Con respecto a estas dos complicaciones de la diabetes, históricamente se ha relacionado una con la diabetes tipo 1, la otra con la diabetes tipo 2. Vamos a ver que no es tan así. Tenemos que definir qué es cetoacidosis hiperosmolar hiperglucémico. Las causas del mismo, además obviamente de la diabetes que es la que lo produce, siempre hay un gatillante para estos cuadros de descompensación metabólica y trastornos hidroelectrolíticos que al no reconocer la causa o no buscarla, mal podemos hacer el tratamiento por más que sigamos las guías al pie de la letra. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con descompensación aguda de la diabetes, cualquiera de los dos cuadros, siempre hay que buscar una causa gatillante del mismo, que muchas veces requiere un tratamiento diferente y específico, sin el cual no podemos resolver la descompensación aguda de la diabetes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son variadas, vamos a ver que varían de paciente a paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente, sus eh, morbilidades, sus características, antecedentes, si es un paciente lábil en cuanto a su control de la glucemia, si utiliza una bomba de insulina, si tiene adherencia o no al tratamiento. Con la clínica va a ser muy variada. La presentación esquemática de esto nos sirve para ordenar, para seguir paso por paso el abordaje terapéutico de esta patología. El diagnóstico va a ser tanto de la enfermedad eh, de base que produjo la cetosis diabética como del cuadro en sí. El tratamiento va a ser guiado por las últimas guías UK del 2023, que son bastante esquemáticas, modifican algunos conceptos que teníamos previamente y obviamente vamos a tratar de definir las complicaciones, cómo evitarlas, dado que muchas de ellas son muy sencillas de caer dentro del tratamiento que podemos implementar en estos pacientes. Bien, formalmente la cetoacidosis diabética es la producción de cetoácidos producto de una insulinopenia absoluta. Está más relacionado con la diabetes tipo 1, pero en ocasiones hemos visto pacientes con síndrome hiperglucémico hiperosmolar con tendencia a la cetosis, con lo cual nos altera un poco los paradigmas que teníamos tan incorporados sobre cetoacidosis diabetes tipo 1, hiperglucemia hiperosmolar diabetes tipo 2. El cuadro de cetoacidosis diabética se produce en una menor cantidad de tiempo. Es un cuadro del cual, si es un paciente, un adulto joven, con el tratamiento implementado en tiempo y forma, puede salir rápidamente del mismo, a menos que haya alguna complicación. Y el síndrome hiperglucemia hiperosmolar tiene mayor mortalidad, es el paciente más añoso, tiene mayor trastorno de la conciencia, con todo lo que eso puede implicar, que a veces el paciente requiere instrumentación de la vía aérea por el trastorno de la conciencia que en la mayoría de los casos está presente. Antes del uso de la insulina, que inició en 1921, la mortalidad de cetosis diabética estaba alrededor del 50%. Hoy en día ha conseguido bajarse entre el 0,5 y el 5%, reservándose los números aproximados al 5% para pacientes más frágiles como ancianos o inmunocomprometidos. El hiperosmolar hiperglucémico, la mortalidad es un tanto mayor, hasta el 20% incluso, obviamente teniendo en cuenta los factores predisponentes de los huéspedes. Para hablar un poco de fisiopatología, no se asusta, no vamos a quedarnos demasiado en esto. Hay una disminución de la insulina, hiperglucemia, deshidratación por la glucosura extrema, ¿sí? Cetosis, que es el aumento de beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, que son los tres ácidos que se presentan en la cetoacidosis diabética, un desequilibrio electrolítico asociado a la acidosis metabólica que te incluye puntualmente al potasio, y al disminuir la insulina aumentan las hormonas contrarreguladoras, glucagón, somatostatina, cortisol, que perpetúan la hiperglucemia, ¿sí? Y aumenta la resistencia periférica. Con lo cual hay un desequilibrio electrolítico, una intensa deshidratación y hiperglucemia, que es lo que caracteriza a este cuadro. Suele plantearse en la cetoacidosis diabética, que es el tema que vamos a iniciar tocando, van a ver que es un poco más extenso. El hiperosmolar hiperglucémico tiene muchas similitudes, así que vamos a dejarlo para el final. Siempre que hablamos de una cetoacidosis diabética tenemos que pensar en la causa descompensante, ¿sí? Yo siempre trato de usar el ejemplo de una encefalopatía hepática.
En los pacientes diabéticos o los insuficientes hepáticos, para utilizar un ejemplo, siempre hay un delicado equilibrio que se rompe cuando aparece algo. En este caso, lo más frecuente es encontrar infecciones. Obviamente, un evento cardiovascular isquémico también lo puedes compensar. La falta de insulina por falta de aplicación, ¿sí? Una diabetes de reciente diagnóstico, algún otro cuadro como una pancreatitis, un trauma, causa desconocida también puede pasar, pero no es lo más frecuente. Siempre pensar que si el paciente está en cetoacidosis diabética, algo lo descompensó. Los pacientes con cetoacidosis diabética pueden presentar poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal. El dolor abdominal está relacionado con la lipólisis y con la intensa acidosis se resuelve con tratamiento. Obviamente hay que descartar que no tenga una otra causa, un abdomen agudo, y que sea la causa gatillante de la cetoacidosis diabética. Al examen físico puede haber hipotensión, taquicardia, turgencia cutánea deficiente. Eh, Apoyan el diagnóstico de la deshidratación que en estos pacientes es tan frecuente. También puede haber trastornos en el estado mental que están relacionados con el grado de acidosis y con la hiperosmolaridad, que es un grado que suele estar presente. ¿Sí? Obviamente tenemos que buscar síntomas de causas precipitantes, infección, un evento vascular, consumo de drogas, y muchas veces los pacientes con crisis hiperglucémicas, tanto cetoacidosis como hiperosmolar no cetóxico, pueden tener hipotermia por la vasodilatación periférica. ¿Sí? Entonces también es un cuadro clínico que podemos encontrar y puede ser muy variado. Las guías que están actualmente en uso, tanto la de la Asociación Americana de Diabetes como la guía UK está un poquito más actualizada, 2023. El diagnóstico, obviamente, de K y A nos ayuda a hacer como una regla mnemotécnica, hiperglucemia, ¿sí? Cetosis y acidosis metabólica por el bicarbonato disminuido. La guía UK retira la brecha aniónica o el anion gap como parte del diagnóstico, aunque todavía se puede utilizar y aparte es un cálculo extra que nunca está de más. Este es un pequeño cuadro comparativo entre la guía de Estados Unidos y la UK, lo de leve, moderada y severa con respecto al diagnóstico de la cetosis diabética, una vez que lo tenemos ya incorporado. Y lo que tiene en cuenta, obviamente, son valores un poco más bajos de glucemia en la guía UK, eh, y obviamente retira la brecha aniónica del diagnóstico. También tenemos que recordar que un porcentaje, 1 en 10 de cada paciente, va a tener una cetoacidosis no tanto euglucémica, sino pseudonormoglucémica. Van a tener por debajo de 200 y estar aún así en acidosis metabólica por cetoacidosis diabética. Acá incorporamos a las mujeres embarazadas, diabéticas, que tienen todo un trastorno. La dosis de insulina estando embarazadas ya no es tan útil, tanto para hipo como para hiperglucemias. Por unidad materno-fetoplacentaria, los pacientes con hepatopatía, insuficiencia hepática que tienen trastorno del metabolismo de la glucosa y la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Un paciente que se haya aplicado insulina, notándose hiperglucémico en su casa, con lo cual puede llegar ya con una glucemia menor al valor esperado para hacer diagnóstico de cetoacidosis diabética. Los pacientes que te hacen restricción alimentaria como dietas muy estrictas. Y los pacientes con hipertrigliceridemia, que pueden no tener un valor de glucemia tan importante en contexto de una hiperglucemia muy marcada, y los que están en tratamiento con inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, que hoy en día se utiliza tanto para el tratamiento de la diabetes como para la insuficiencia cardíaca. Son pacientes que, si llegan a presentar cetoacidosis euglucémica, que no es tan EU, es una bandera roja para incluso retirar el fármaco. Pero hay que saber que si estos pacientes toman la medicación o hacer una cuidadosa anamnesis para que no se nos escape un paciente con acetoacidosis que la hiperglucemia no va a ser su rasgo mayor en el laboratorio. Dentro de los diagnósticos diferenciales no podemos dejar de pensar en otras causas de cetosis eh, y trastornos del equilibrio ácido-base que muchas veces nos pueden alterar un poquitito el llegar al diagnóstico de cetoacidosis diabética. Tenemos que tener en cuenta porque no es un paciente que venga con un cartelito en la frente que dice cetoacidosis diabética, sino que a veces hay que afinar un poquitito las herramientas con las que contamos para llegar al diagnóstico. Entonces, este es un cuadro comparativo, salió del Manual de Terapéutica Guía CON 2024, sobre las diferencias entre la cetoacidosis diabética, la cetosis por inanición, la acidosis láctica, la acidosis urémica, la cetosis por alcohol, intoxicación por salicilatos y por alcoholes. Entonces van a ver que hay muchos puntos en común para tener en cuenta y simplemente
saber que existen otras causas para no solamente sesgarnos y dar un tratamiento inadecuado al paciente que no corresponde. Una vez que hacemos el diagnóstico de cetoacidosis severa, nos queda ponerle solamente el segundo nombre, que es leve, moderada y severa. Esto tiene que ver con el nivel de atención, que puede ser en piso de internación o en terapia intensiva. Son valores de laboratorio, obviamente que no reemplazan la apreciación clínica del paciente, la respuesta al tratamiento implementado, y muchas veces algunos pacientes tienen ciertas dificultades para mejorar rápidamente porque tienen algunas restricciones a la fluidoterapia o hacen hipoglucemias y tardan un poquitito en mejorar, con lo cual le vamos a poner nombre de cetoacidosis diabética, leve, moderada, severa, y obviamente la toma de decisiones sobre el contexto clínico del paciente. Ahora sí, ingresando en lo que es el tratamiento de la cetoacidosis diabética, eh, siempre buscar la causa precipitante. Puede ser que se presente como una diabetes de reciente diagnóstico, el paciente se conoce diabético en estado de descompensación aguda de la diabetes, pero también puede ser secundario a omisión de insulina, como ya vimos previamente, consumo de drogas, una infección, que a menos que uno la busque y la encuentre, el paciente no va a mejorar su descompensación aguda de la diabetes, a menos que no trate la infección como tal, por eso hay que pesquisarla. Y tenemos que abocarnos a los que son las tres patitas del tratamiento de la cetoacidosis diabética. La reposición de volumen, ¿sí? La fluidoterapia, la terapéutica con insulina, endovenosa la mayoría de las veces, la depuración de cetonas, que obviamente la fluidoterapia y la insulinoterapia llevan a que bajen las cetonas y mejore el equilibrio ácido-base, y obviamente correcciones del potencial desequilibrio electrolítico que en realidad existe como tal. Tener cuidado de que no tener trastornos en los iones y no generar complicaciones con tratamiento implementado. Volvemos a reflejar nuestro objetivo de tratamiento metabólico. Entonces, depurar las cetonas, ya tenemos un valor, no solamente depurarlas así libremente, aumentar el bicarbonato venoso por hora, reducir la glucosa capilar también por hora y mantener el potasio en un valor aceptable para evitar que se depresione. Obviamente también hay que evitar que aumente y tratarlo si aumenta en un valor peligroso. Para no tener complicaciones con el tratamiento que uno implementa, tenemos que ver primero, obviamente, el peso del paciente y aproximadamente los requerimientos y los faltantes de fluidos y iones que puede tener dentro de su patología. Entonces, podemos saber que un paciente de 70 kilos, adulto, le pueden faltar 7 litros de agua, obviamente teniendo en cuenta que no esté con insuficiencia cardíaca, no sea un renal crónico en diálisis, etc. Hay déficit de sodio, de cloro y de potasio que básicamente está deplecionado en sus valores totales, pero puede ser que en contexto de la bomba protón-potasio, que el protón se mete en la célula por un mecanismo compensador, sale el potasio e impresiona no estar bajo, pero cuando ya esté avanzado mi tratamiento, el potasio va a empezar a bajar suavemente y a veces no tan suavemente, con lo cual puede ser una complicación la hipopotasemia. Por más que ambas guías, tanto la UK como la ADA, se hayan peleado, están todos de acuerdo en que la intervención terapéutica inicial es la reposición adecuada de líquidos. Obviamente, posteriormente viene la administración de insulina endovenosa. Entonces, ¿por qué tengo que reponer líquidos? Restaura el volumen circulatorio que está profundamente depresionado por la glucosuria, va aclarando las cetonas en la sangre y corrige el desequilibrio electrolítico volviendo a los iones que están alterados a su correspondiente lugar de la membrana plasmática. Entonces, obviamente quizá pueda no tener que dar todo el líquido que yo quisiera, más en pacientes ancianos, pero al principio, en la primera hora, es importante corregir cualquier tipo de hipotensión, reponer el déficit intravascular y obviamente contrastar los efectos de esta diuresis osmótica tan marcada que hace que el paciente esté profundamente depresionado de volumen. Entonces, tenemos que iniciar con solución salina normal y hay algunas objeciones al respecto entre la solución salina y las soluciones de Hartmann o Ringer lactato. Una vez que pasó la primera hora crítica, se recomienda continuar con un valor de entre 250 y 500 mililitros por hora. La guiada recomendaba en algún momento en pacientes niños o adolescentes bajar el cloruro de sodio al 0,45%. Hubo alguna relación con edema cerebral, pero después se vio que el edema cerebral de estos pacientes es multifactorial, con lo cual se sigue utilizando soluciones al 0,9%, hay mayor
evidencia al respecto, eh, para hacer lo más posible que sea isosmótica con respecto al plasma. Entonces, se sigue recomendando la solución salina durante todo el tratamiento y no andar utilizando soluciones alternas. En algún momento se ha planteado la utilización de solución salina versus algunas soluciones tipo Hartmann, que es el Ringer lactato, que son un tanto más hiposmolares con respecto al plasma, tienen la ventaja de tener un poquitito menos de cloro, con lo cual a veces si tengo una administración bastante voluminosa de solución fisiológica, puede haber hipercloremia que perpetúa la acidosis. Las guías al respecto se han pronunciado con que esa hipercloremia que perpetúa la acidosis es un trastorno momentáneo que se termina acomodando solo, con lo cual sigue recomendando la solución salina al 0,9% versus otras soluciones. También hay toda una disyuntiva sobre coloides o cristaloides. Ambas guías, por esta vez, coinciden en que se utilizan solamente cristaloides. Con respecto a lo que sucede cuando ya la glucemia está por debajo de 200, 250 según la guía UK, se recomienda añadir dextrosa al 5% para la ADA y dextrosa al 10% para el Reino Unido. Esto tiene que ver con evitar la hipoglucemia, que es el gran detalle que puede pasar en estos pacientes, que empieza a bajar rápidamente la glucosa, la glucemia capilar, y el paciente hace hipoglucemias. Son mínimas las diferencias entre uno y otro, y recordemos obviamente los volúmenes de líquido que hay que pasarle a un paciente, no pasarnos para evitar una sobrecarga hídrica de un edema de pulmón que puede complicar el cuadro de este paciente al cual estamos tratando. Con respecto a la insulina endovenosa, hay otros esquemas, pero básicamente se utiliza la insulina en bomba de infusión continua. Hay muchas formas de prepararla. Yo siempre recomiendo que utilicen la forma más sencilla y más clara para calcular. Lo que tenemos que hacer es, se puede presentar, como recomienda la guía UK, solamente para pasar menos volumen, 50 unidades en 50 mililitros, que en realidad utilizan 49,5 mililitros, que es casi nimia la diferencia, y un paciente de 80 kilos son 8 mililitros por hora. Nosotros la preparamos acá en Argentina habitualmente 100 unidades de insulina corriente en 100 mililitros de solución fisiológica a la misma proporción que, por ejemplo, un paciente de 70 kilos son 7 mililitros hora. Es fácil de calcular, fácil de ajustar y tenemos una cuenta menos para hacer. El bolo inicial de insulina ya no se recomienda y sí hacen mucho hincapié en la fluidoterapia y posteriormente de empezar con la insulinoterapia directamente en bomba de infusión continua. El bolo inicial que la ADA recomendaba tanto, la guía UK 2023 lo desaconseja y simplemente propone ser muy estricto con la infusión de insulina siempre que hayamos iniciado con fluidoterapia inicialmente. Una vez que uno inició la reanimación inicial con líquidos, corrigió la hipopotasemia y empezó la terapéutica con insulina endovenosa, tenemos que perpetuar este tratamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Uno tiene que volver a poner cuál es su norte en todo esto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que bajen las cetonas, ¿sí? 0,5 milimoles litro hora. En la medida que uno las pueda medir, recordemos que las guías están hechas con el beta-hidroxibutirato y y las tiras reactivas habitualmente no lo miden. El que más aumenta en la cetoacidosis diabética es el beta-hidroxibutirato. Y las tiras reactivas que utilizamos habitualmente en sangre o en orina es acetoacetato en nuestro medio, con lo cual es posible que no tengamos este ítem. Pero tenemos algunos más. El bicarbonato tiene que aumentar por lo menos 3 equivalentes litro hora, disminuir por lo menos la glucemia capilar, 3 milimoles litro hora, y mantener un potasio entre 4 y 5,5. Esos son nuestros objetivos. Entonces, cuando este tratamiento, que lleva muchas horas, de hecho hablamos entre 2 y 24, hasta que se considere resuelta la cetoacidosis diabética, tenemos que perpetuar el tratamiento del paciente y modificarlo según las necesidades o eventos que vayan sucediendo. Entonces, la insulina endovenosa se puede mantener y disminuir o aumentar depende de la glucosa capilar que presente el paciente. Es un paciente que cada 1 o 2 horas va a tener laboratorios y controles clínicos y parámetros bioquímicos constantes. Entonces, la infusión de insulina se puede bajar si va disminuyendo la glucosa capilar y cuando está por debajo de 200 o 250 se recomienda bajarla a la mitad para evitar la hipoglucemia. Pero si la glucemia no disminuye 50-75 desde el inicio en la primera hora, se puede aumentar hasta que empiece a bajar en forma constante la glucemia capilar.
Acá tenemos cuando la glucemia está por debajo del valor inicial, por debajo de 250 según la guía UK, la infusión de dextrosa al 10%, que se puede reducir directamente a la mitad aproximadamente, a veces recomiendan un poquitito menos, la bomba de infusión continua. La idea es evitar la hipoglucemia, que es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes en tratamiento por cetoacidosis diabética. Volvemos a recordar cuáles son nuestros nortes metabólicos en este caso, disminuir la concentración de cetonas, con lo cual muchas veces en sangre y en orina es un poco complicado. ¿Por qué es esto? Nuestras tiras reactivas acá en Argentina habitualmente miden el acetoacetato, que es el que menos aumenta cetoacidosis. El que más aumenta es el beta-hidroxibutirato, que aumenta una proporción 20:1 con respecto a sus valores normales, y el acetoacetato 7:1. Entonces es posible que la reducción de cetonas, como este objetivo que plantea la IUK, no sea tan fácil de conseguir. Sí podemos monitorear cercanamente el bicarbonato venoso, la reducción de la glucosa, la glucemia capilar, y monitorear el potasio para que no se nos vaya ni para arriba ni para abajo. Con respecto a los valores de calemia o potasemia, tenemos que recordar que básicamente están depresionados en el cuerpo, simplemente puede ser que no parezcan mucho por falla renal, por trastornos a través de la membrana, y hay que monitorearlo estrechamente porque en algún momento el potasio va a empezar a bajar. ¿Sí? O cuando el protón deje de ser un problema para entrar a la célula y saque el potasio volverá a su lugar habitual, a su hábitat, que es intracelular. Entonces el potasio eventualmente se va a depresionar, hay que monitorearlo estrechamente, hace falta corregirlo, ya no se hace más de poner directamente una ampolla de cloruro de potasio por frasco, simplemente monitorearlo de cerca. Es un paciente que vamos a mirarlo muy estrechamente en cuanto a al medio interno, y va a tener un laboratorio cada 1 o 2 horas. ¿Sí? Con respecto al reemplazo sistemático de fósforo y bicarbonato, es controversial. El bicarbonato es sumamente controversial porque se cree que la terapéutica con líquidos e insulina resuelve la acidosis metabólica, la cetoacidosis diabética, y el bicarbonato endovenoso no tiene tantas ventajas como sí tiene muchas desventajas. Sí hay algunos valores que todavía nos han dejado de lado, por ejemplo, por debajo de 6,90 de pH, que es un paciente que está sumamente grave, por debajo de 5 de bicarbonato, pero no es la gran mayoría y puede hacer más daño. El exceso de bicarbonato puede aumentar la presión parcial de dióxido de carbono en el LCR y aumentar la acidosis, paradójicamente. También puede retrasar la caída de la reacción lactato-piruvato y las cetonas en sangre, en comparación con la solución fisiológica y la fluidoterapia que yo haya implementado. Entonces, si el pH continúa muy bajito y se requiere inotrópico, sí se puede plantear un bicarbonato endovenoso, aún así hay algunas pautas para utilizarlo. Con respecto al fosfato endovenoso, eh, se puede creer que los déficits de fósforo en el cuerpo son sustanciales, un promedio de 1 milimol por kilo de peso corporal aproximadamente, pero la deficiencia grave de fósforo puede empeorar la insuficiencia respiratoria, precipita arritmias cardíacas, rhabdomiólisis. Hay que medirlo, pero no hay pautas al respecto de que corresponda reponerlo. ¿Sí? No se recomienda que rutinariamente repongamos el fósforo endovenoso. Yo, si en algún momento llego a tener alguna depresión de potasio, hay formas de reponerlo con cuidado y teniendo en cuenta los valores plasmáticos para no tener una hiperpotasemia y complicar un cuadro que ya de por sí es bastante complicado. Existen protocolos de insulina de rápida acción subcutánea en lugar de una bomba de infusión continua. Tiene que tener algunos parámetros muy específicos el paciente para ser candidato a la misma. Se sigue recomendando la insulina endovenosa, previamente iniciar una fluidoterapia agresiva y controlada, por supuesto. Tiene que ser una cetoacidosis por lo menos leve. Acá sí se pone el bolo inicial porque va a tardar la insulina subcutánea en hacer efecto, pero de vuelta, en muy pocos pacientes no es el habitual en servicio de emergencias tener, a menos que haya alguna falta de disponibilidad de una bomba, existen protocolos para insulina de acción rápida subcutánea y se pone cada 2 horas la insulinoterapia en forma subcutánea. Acá simplemente son unas palabras que pueden servir de aliento al que está con una cetosis diabética, que sabe que la guardia que tiene por delante es larga, trabajosa y tiene que ocuparse del paciente para que salga. Si uno se ocupa en las primeras 4 horas, va bajando la glucosa por lo menos 50-60% con un trabajo adecuado y el paciente va a ir mejorando, menos que tenga comorbilidades o alguna complicación. Entonces,
saber que el primer pH tiene que ser arterial, el segundo puede ser venoso, hay que medir bicarbonato, ¿sí? No utilizar el bolo de insulina, eh, fijarse en el peso corporal antes de empezar con la insulinoterapia, hacer una adecuada fluidoterapia ajustada al peso del paciente y si no hay demasiadas complicaciones y si somos cuidadosos, el paciente va a salir adelante de este evento. Y siempre, siempre, siempre la causa es compensante. Entonces, después de todo esto, ¿qué hacemos cuando el paciente se nos presenta con una posible cetoacidosis diabética? Tenemos que considerar que es una urgencia médica con importante mortalidad, que aumenta la prolongación de internación del paciente, las complicaciones. Recordemos que es un paciente diabético. Si no se conocía diabético, ahora lo es. Entonces es un huésped frágil de por sí, importante mortalidad, aumenta mucho los costos de internación, en manejos de terapia intensiva, excepto en los casos de cetoacidosis leve, pero aún así estos pacientes hay que estarle muy encima y dentro de las 24 horas el paciente debería salir del cuadro. ¿Sí? Entonces, inicialmente hacemos nuestra evaluación ABC, vía aérea, respiración y circulación. Podemos encontrarnos con trastorno del sensorio por la cetoacidosis diabética o por el cuadro descompensante. Una respiración que puede estar aumentada de Kussmaul, si hay un cuadro respiratorio, una infección respiratoria aguda baja que me haya generado esta cetoacidosis diabética, hay que ver que el paciente obviamente tenga una mecánica ventilatoria adecuada, de duración, y obviamente parámetros hemodinámicos, ¿sí? En cuanto a TA, frecuencia cardíaca, relleno capilar, que me puede hablar de en qué paciente me estoy presentando, ¿sí? Obviamente se consigue un acceso endovenoso de gran calibre, si hace falta se hace un acceso central, que sería lo ideal, y empezar el reemplazo de líquidos endovenosos, asegurándolo en la diuresis en estos pacientes. Si no, vamos a progresar rápidamente a una de las complicaciones, que es una sobrecarga hídrica, un edema agudo del pulmón, que me va a complicar todo el cuadro. La evaluación clínica va a buscar, obviamente, la signosintomatología que ya vimos de cetoacidosis diabética y también del cuadro descompensante, que lo más frecuente recordamos que puede ser una infección. También hay pacientes que tienen pancreatitis, un politraumatismo o algún otro evento que genere una cetoacidosis diabética. Obviamente, la presencia del cuadro infeccioso va a ser tomar cultivos, hemocultivos, eventualmente líquido cefalorraquídeo, urocultivo, infecciones de partes blandas. Recordemos que el paciente diabético es un huésped prácticamente por definición inmunocomprometido. Entonces, cualquier infección va a ser más severa que en un huésped inmunocompetente. Una vez que hicimos la evaluación clínica de nuestro paciente, tenemos una causa descompensante sospechada, podemos iniciar la terapéutica de líquidos. ¿Cómo confeccionamos el laboratorio? ¿Qué le pedimos? Obviamente, cetonas en sangre y en orina, hemoglucotes que obviamente se hizo al ingreso, una glucemia plasmática para confirmar este hemoglucotest. Recordemos que hay eh, falsos valores que pueden ser entre el hemogluco versus el laboratorio convencional, función renal, electrolitos, un gas venoso, se recomienda arterial, pero el gas venoso nos sirve bastante, hemocultivos, urocultivos, cultivo de cualquier lesión que nos parezca sospechosa, piel y partes blandas, punción por piel sana, un electrocardiograma. Recordemos que un evento isquémico puede dar una alteración electrocardiograma y generar una cetoacidosis diabética. Si el paciente tiene trastornos del potasio, también podemos tener una alteración electrocardiográfica, con lo cual es de buena praxis tener un electro. Una placa de tórax, si el paciente corresponde, eventualmente tomografía, cerebro, tórax, abdomen, según la evaluación del paciente. Monitorear en forma continua, oximetría continua y tratar de empezar un tratamiento empírico si sospecha una causa descompensante. Recordemos que el paciente no va a salir completamente de la cetoacidosis diabética si no hago nada con la causa precipitante. Siempre pensar en embarazo en mujer de edad fértil y una prueba de COVID si uno piensa que está indicada. Recordemos, en mujeres embarazadas, la paciente lo refiere o no, que puede haber cetoacidosis diabética con parámetros de glucosa similares a los normales. Vuelvo a plantarme de vuelta los objetivos que me llevaron a este evento. La guía UK lo define en ítems de 1 hora a 6 horas, 6 horas a 12 y 12 a 24, como los objetivos a plantear en los diferentes estadios de la cetoacidosis diabética. Simplemente para ordenar un poquitito y llevar una guía de terapéutica. Entonces, en 6 horas deberíamos estar en condiciones de limpiar la sangre de cetonas, disminuir la cetogénesis, esto se consigue con hidratación e insulina, ¿sí? Obviamente una caída de la cetonemia en forma paralela a este objetivo previo, ¿sí? Si no tengo forma de medir las cetonas o no van a ser objetivables por esta
diferencia entre las tiras reactivas y la acetona que más aumenta, que es el hidroxibutirato, que muchas veces no lo puedo censar, y bicarbonato también me sirve, y obviamente una caída subsiguiente de la glucosa capilar. Y siempre seguir de cerca el potasio. Recordemos que puede presionar estar aumentado o normal, pero está profundamente depresionado en sus depósitos. Tratar de no caer en la hipoglucemia, que el paciente tenga una diuresis adecuada y obviamente calcular la osmolaridad plasmática para tener un parámetro también dentro. No es un hiperosmolar hiperglucémico, pero es bueno tener estos datos para continuar con el tratamiento. Ya ha pasado la parte más crítica, de 6 a 12 horas, ¿sí? Tenemos que mantener el equilibrio hemodinámico del paciente y bioquímico, evitar las complicaciones tanto del tratamiento como de la cetoacidosis en sí. Vamos ahora a diferenciarlo de qué puede pasar de complicaciones entre la cetoacidosis y el tratamiento que yo le dé. Por ejemplo, una hidratación excesiva, ¿sí? Obviamente tengo que continuar con la reposición de líquidos en forma endovenosa, continuar la insulina, si es en sus valores totales, o tuve que bajar a 0,5 unidades kilo hora por una normalización de la glucemia o aparición de un evento de hipoglucemia, evitar la sobrecarga de líquidos, ¿sí? Continuar con el tratamiento de la causa que precipitó esta cetoacidosis diabética y no tratar de caer en la hipoglucemia, que también puede traer severas consecuencias. Entre las 12 y las 24 horas siguientes ya el paciente debería estar resuelto. Si se perpetuara la cetonemia y la acidosis metabólica, podría buscar otras causas o complicaciones del mismo tratamiento que le perpetúen este cuadro. O muchas veces una infección severa, un shock séptico, el paciente puede tardar en salir de la cetoacidosis diabética hasta que el antibiótico haga su pleno efecto. Esta hoja de registro nos permite llevar un control del paciente, porque obviamente muchas veces no es el único paciente que tenemos y menos crítico, para saber cuánto ingresa, hacer un balance adecuado, saber que tiene que ser un balance positivo y saber cuánto contra el laboratorio para que una persona esté pendiente, alguien del equipo de salud, de los controles en forma horaria y no dejar al paciente con la bomba flotando alegremente con la insulinoterapia y obviamente prevenir las complicaciones si veo que, por ejemplo, esta ácido base no va mejorando en forma adecuada horaria, si la glucemia no está bajando o ha bajado demasiado, la hojita esta nos permite llevar un registro adecuado del transcurrir metabólico del paciente en nuestra guardia de emergencias. Obviamente hay un apartado para pacientes especiales, por ejemplo, embarazadas, no solamente tenemos un paciente, sino que tenemos dos. En cuanto al tratamiento, no hay contraindicaciones formales ni para la fluidoterapia ni para la insulinoterapia, pero sí tener en cuenta que puede haber algunas intercurrencias en la mujer embarazada en una cetoacidosis diabética. Los renales crónicos, obviamente sabemos que no son tan pausibles de pasarle tanto líquido, más si no tengo una máquina de diálisis a mano, y quizá a veces hay que basar un poco más la insulinoterapia más que la fluidoterapia. Los adultos mayores, por varias comorbilidades cardíacas que pueden llegar a tener, pueden ser tampoco muy pausibles de pasarle demasiado líquido y los incidentes cardíacos, si están con un cuadro congestivo, la fluidoterapia no va a ser una opción porque puede generar un edema agudo del pulmón. Dentro de las complicaciones que puede haber en un paciente con cetoacidosis diabética, puede haber complicaciones que son específicamente de la patología metabólica en sí, o del tratamiento que uno implementa. Secundaria a la deshidratación, la falta de insulina, la acidosis metabólica, puede haber hiperpotasemia en el diagnóstico inicial de cetoacidosis diabética. ¿Sí? Eh, Tanto la hiper como la hipopotasemia son consecuencias del tratamiento, pueden ser causantes de la misma patología y pueden ser ambos potencialmente mortales. Puede haber una lesión prerrenal aguda, deshidratación en contexto de la cetoacidosis diabética, recordemos que es un cuadro de intensa deshidratación, con lo cual lo ideal es monitorizar más que reponer un potasio que puede estar un poco disminuido, simplemente controlarlo de cerca para poder intervenir activamente si el valor está por debajo o por encima de lo que uno puede corresponder. Entonces, casi siempre cuando empiezo con la insulinoterapia, el potasio va a terminar disminuyendo. ¿Sí? En algunos pacientes, dado que hay más hipopotasemia que hiperpotasemia, recomiendan por debajo de 5,5 hacer algún tipo de aporte de potasio, considerar cada paciente. He tenido varias cetoacidosis diabéticas en las cuales no hubo y graves, que no ha tenido que reponerse potasio en ninguna condición, simplemente lo monitorizamos de cerca y obviamente asegurarse que el paciente esté orinando. ¿Sí? Entonces, estar muy atento al potasio en sangre
para evitar tener alguna complicación potencialmente mortal tanto de la hiper como la hipopotasemia. Con respecto a la hipoglucemia, ¿sí? Cuando uno corrige la cetoacidosis diabética puede bajar muchísimo, con lo cual puede haber una hipoglucemia grave y el paciente tener una pérdida del estado de conciencia y obviamente es causa del tratamiento. La misma insulinoterapia hace que el paciente tenga una hipoglucemia. Con lo cual, cuando empezamos con la distrosa al 10%, y esta es una iniciativa de la guía UK versus el 5%, que genera algunas hipoglucemias de la guía ADA, evita que la hipoglucemia se produzca. Incluso en algunos casos se puede reducir la infusión endovenosa de insulina a 0,05 unidades kilo hora. ¿Sí? Con respecto al edema cerebral, es algo poco común en adultos, pero sí puede pasar en pacientes muy delgados o en adultos más jóvenes. ¿Sí? Puede suceder en forma asintomática, es multifactorial, no hay una causa. Antes se pensaba que era la bajada muy brusca de glucemia, hoy en día se ve que es multifactorial. Simplemente no hay desarrollo de lesiones neurológicas y se corrige habitualmente sin inconvenientes. Si uno corresponde y piensa que es necesario, puede dar una solución salina hipertónica o manitol, más hipertónico que manitol, en el caso de que el paciente sospecha fuertemente que haya deteriorado el Glasgow secundario en edema cerebral. Obviamente descartar hipoglucemia de otros eventos. ¿Sí? La acidosis hiperclorémica es una consecuencia, aparentemente, según dicen las guías UCA, vamos a creerles, algo que corrige solo durante la fluidoterapia con solución fisiológica, no amerita cambiar a Ringer lactato, con lo cual simplemente hay que tener en cuenta de mirarlo y es un trastorno que eventualmente se va a corregir solito. ¿Sí? Si hay catéteres venosos centrales, puede haber riesgo de tromboembolismo venoso y tromboembolismo pulmonar, falla renal aguda, trastornos del fósforo, edema agudo de pulmón en caso de fluidoterapia en pacientes con cardiopatía estructural. Y obviamente siempre tratar de ver si es por la situación de diabética la complicación que tuve o por el mismo tratamiento implementado y ver qué puedo hacer para evitar que esto vuelva a suceder o corregirlo durante la marcha. Bueno, una vez que hicimos todos los seguimientos al ingreso, 0,6 horas, 6 a 12, 12 a 24, cuando consideramos que nuestro paciente ha salido de este cuadro, que son los criterios de resolución, cuando la glucemia está por debajo de 200 y dos de las siguientes condiciones, un pH mayor a 7,30, que puede ser venoso o arterial, un bicarbonato mayor a 15, algunas guías sugieren mayor a 18, más si el paciente está infectado para dar un pequeño margen de bicarbonato en una paciente que va a tardar un poquitito más en responder al tratamiento implementado a la descompensación que tuvo, a la causa, que en este caso sería una infección, y una brecha aniónica menor de 12 equivalentes. Entonces, estos son los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética. Cuando ha pasado esto, el paciente salió de la cetoacidosis. Hay pacientes que tienen cetoacidosis recurrente, pacientes que están o infectados o tienen algún tipo de complicaciones que puede hacer que vuelva a caer en la cetoacidosis diabética, con lo cual no es un paciente que de ninguna manera está fuera de riesgo. Acá les adjunto un cuadro que lo vamos a repetir cuando terminemos, hiperosmolar hiperglucémico, quédense tranquilos que es más cortito, sobre las diferencias, ¿sí?, en cuanto a los criterios de resolución entre las guías ADA y las guías UK. ¿Cuáles pueden ser nuestros signos de alarma de una cetoacidosis grave? ¿Sí? Unas cetonas excesivamente aumentadas, un bicarbonato por debajo de 5, un pH por debajo de 7, un paciente con hipopotasemia, un trastorno del sensor importante, la hipotensión, que es algo que puede ser multifactorial, desde un shock séptico hasta una deshidratación que genere hipovolemia, que un paciente esté taquicárdico o bradicárdico, una brecha aniónica muy aumentada, que lo cual son signos de cetoacidosis diabética grave. Es un paciente que debe estar en terapia intensiva con monitoreo continuo. Acá les adjunto la nueva hoja de ruta de una sola página, que está detallado todo lo que hemos hablado hasta ahora, que es la actualización de la guía UK 2023, la podemos tener en la sala de emergencias, obviamente con la letra un poco más grande, que nos puede orientar incluso por horarios del tratamiento, objetivos para no perder de vista estos pacientes que una vez que uno se dedica activamente a ellos, mejoran espectacularmente, a menos que haya alguna tragedia en el medio. Los pacientes van mejorando con el tratamiento adecuado, pero hay que ser minucioso y correcto tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Acá les adjunto un esquema un poco más claro y más preciso
Quizá está un poco más simplificado, pero es de la guía Conde Terapéutica 2024, que es un libro de inglés que se actualiza todos los años, que es específicamente de terapéutica, que tiene muchas cosas en común con la hoja de ruta que acabamos de ver. Entonces, tomo una serie de cuentas del cuanto a pH, potasio, insulinoterapia, y nos va guiando a la medida que vamos para ir tomando decisiones a medida que vamos teniendo los parámetros. Es un tanto más esquemático, pero es útil si uno quiere hacer algo por algoritmos. Para no aburrirlos, que a esta altura ya van a estar bastante anulados, vamos a hacer una referencia al estado hiperosmolar hiperglucémico. Las diferencias básicas con la cetoacidosis diabética es la glucemia al ingreso. Son pacientes que no están insulinopénicos como la cetoacidosis diabética, con lo cual la acidosis es leve y hay una débil cetonuria. Tiene una osmolaridad plasmática muy importante. La deshidratación es mucho más marcada que en la cetoacidosis diabética y suelen tener trastornos del sensorio. El tratamiento es muy similar en la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico o hiperglucemia hiperosmolar. La reposición de líquidos en forma parenteral sigue siendo un ítem importante, igual que la insulina endovenosa y el potasio que está deplecionado. Pero a veces el diagnóstico puede ser un poco más solapado porque es un paciente que puede no tener una acidosis tan marcada, puede ser simplemente un adulto mayor con trastornos del sensorio, y el tiempo de instalación del estado hiperosmolar hiperglucémico es de días a semanas, cuando la cetosis diabética es de 48 horas, incluso pocas horas de instauración del cuadro, ¿sí? De la parte más aguda. Recordemos que tiene una mortalidad del 10 al 20%, con lo cual el paciente está potencialmente mucho más crítico que la cetoacidosis diabética. Entonces, con respecto a los líquidos, las variaciones no son significativas con respecto a las guías para cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces empezamos con una infusión al 0,9%, volvemos a caer en los cristaloides, no recomienda Ringer lactato, y adicionar la dextrosa líquido endovenoso cuando la glucemia está perilo normal por debajo de 250. Van a ver que en la letra más pequeña puse las guías UK y ADA para las pequeñas diferencias de terapéutica que no son significativas. Una vez que uno hace la primera infusión de líquido en la primera hora, que sigue siendo 1 litro, continuamos con un líquido como la cetosis diabética de 250 a 500 mililitros hora, obviamente con control hemodinámico para evitar la sobrecarga de volumen. El déficit de potasio sigue siendo algo importante. Incluso hubo en la guía ADA que terminó de salir en el 2019, incluso evitar la infusión endovenosa de insulina para evitar la hipopotasemia. Porque recordemos que no son pacientes insulinopénicos. Obviamente se sigue recomendando la insulina endovenosa con las mismas dosis, ahora vamos a verlo, pero son pacientes que van a salir a fuerza de volumen y reposición de electrolitos. Las guías suelen recomendar la misma dosis de inicio de insulina en bomba de difusión continua, aunque el déficit de líquidos endovenosos es mucho mayor que el déficit de insulina porque son pacientes que tienen leve acidosis porque no están tan francamente insulinopénicos como en la cetoacidosis diabética. Ahí en letra pequeña les vuelvo a poner las diferencias entre cada guía. Obviamente la infusión de insulina debe ajustarse de acuerdo a la caída de la glucemia para evitar la hipoglucemia, pero las dosis se inician exactamente lo mismo, de las 0,14 unidades kilo hora, con lo cual un adulto de 80 kilos con una concentración de 100 unidades en 100 mililitros empezará con 8 mililitros hora. Se puede ajustar a medida que se vaya progresando en el tratamiento y la caída de la glucemia se vaya haciendo más marcada. Volvemos a agregar el cuadrito previo con respecto a los criterios de resolución del hiperosmolar hiperglucémico. La osmolaridad es lo más marcado que se afecta en el cuadro de hiperosmolar hiperglucémico, ¿sí? Mucho más que la cetoacidosis diabética. Las glucemias son normales y son más similares a los valores normales, y en la hiperosmolar hiperglucémico de 600 a 900 miligramos por decilitro, con lo cual el paciente tiene una hiperosmolaridad que es lo que suele conllevar con trastorno del sensorio, aunque ha habido pacientes con hiperosmolar hiperglucémico sin trastorno del sensorio, aunque es un cuadro que se caracteriza por ello. Para finalizar, recordemos que son cuadros metabólicos que pueden tener un componente infeccioso como causa descompensante, hemodinámicos, que afectan la vida del paciente, la amenazan en forma inmediata. Siempre hay que buscar una causa descompensante en estos pacientes, hay que esperarla, hay que buscarla, evitar las complicaciones, ¿sí? Hacer un control continuo, adherirse a las guías,
y obviamente modificarlas de acuerdo al criterio clínico. Y recordemos que las herramientas terapéuticas que necesitan, que es volumen de líquidos parenterales, insulina y potasio, están al alcance de todos. No estamos pidiendo ningún fármaco particular, simplemente el control exhaustivo, evolutivo y continuo de estos pacientes, eh, la evaluación clínica adecuada y el control continuo del paciente y evitar las complicaciones que son sencillas de evitar con un control adecuado. Muchas gracias a todos por su atención.